Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Marco Legal de Revisoría Fiscal. Vamos a ver hoy, terminamos el módulo para que entre 8 días ya tengamos listo un parcial. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos a mirar el módulo de la página 51 a la de 65. Prácticamente terminamos el módulo. Entonces, Harold va a aportar algo sobre diferencias entre la auditoría externa y la revisoría. Dale. Bueno, las diferencias entre la revisoría fiscal están en que la auditoría externa está como dirigida específicamente a los estados financieros, y mientras que la revisoría como tal no tiene como áreas que estén vedadas. Ellos revisan todo y aparte son de interés general, entonces también se encargan de revisar que se esté cumpliendo como todo el marco normativo. Lo primero es que es la causa del nombramiento, y en la revisoría fiscal el nombramiento es de carácter obligatorio, mientras que la auditoría externa es voluntaria. Para ambos, el ejercicio o el trabajo lo realiza un contador que esté titulado y que esté registrado en la Junta Central de Contadores. Y pues la revisoría fiscal en muchos casos se encargan firmas como tal de revisores fiscales. La auditoría externa es dependiente de la administración de la organización y le rinde cuentas por el resultado de su gestión, mientras que la revisoría fiscal no se encuentra subordinada a la administración o a la dirección de la compañía. La responsabilidad que procede de la auditoría externa es netamente civil, mientras que, como lo veíamos en la clase anterior, para la revisoría fiscal también hay responsabilidad civil, responsabilidad penal, porque puede pagar incluso con cárcel, y hay una responsabilidad legal porque él puede ser destituido, puede perder incluso su tarjeta profesional. El alcance que ejerce la auditoría externa se limita a la periodicidad y a las áreas que pacten, mientras que en el caso de la revisoría fiscal como tal, la revisoría se hace a todas las áreas. No hay áreas que puedan estar como aisladas o fuera del control de la auditoría. El revisor fiscal tiene acceso a todos los papeles de trabajo, y puede pues hacer las preguntas y las indagaciones que considere. La revisoría fiscal salvaguarda los intereses de la compañía, salvaguarda los intereses de terceras personas, los intereses de la misma nación, del Estado, mientras que la auditoría externa como tal trabaja exclusivamente para la administración de la compañía, y su opinión está dirigida a la misma y a terceras personas en algunos casos. A diferencia de los auditores externos, los encargados de ejercer las labores de revisor fiscal cuentan con alcance ilimitado de la información. Es lo que les explicaba hace un momento, no tienen áreas vedadas para ejercer su labor. De otra parte, es pertinente señalar que la revisoría fiscal día a día cumple un papel más allá de lo interpuesto legalmente por las organizaciones, y brinda confiabilidad en la información hacia terceros y contribuye con los procesos de las compañías, y hace que se fortalezca el control interno dentro de las mismas. Y la auditoría externa, por su parte, mediante su alcance y las opiniones que emite,
le brinda a la compañía acciones de mejora que van enfocados a fortalecer el control interno de la compañía. Finalmente, podemos concluir que aunque los intereses entre la revisoría fiscal y la auditoría externa difieran por el tipo de contratación, alcance o subordinación, la contribución que generan las dos es importante para el fortalecimiento interno de las compañías. O sea, no pueden existir como una isla de la otra, sino que se fortalecen entre ellas. Eso es lo que tenía de esa parte, profe. Muy bien, Harold, muy bien ese paralelo que hiciste. Excelente. ¿Quién más va a aportar sobre ese lado? ¿Qué más? Creo que yo quiero participar, pero en las mías. Ok, te esperemos todavía. Entonces miramos aquí la diferencia entre auditoría externa y revisoría fiscal, ¿no? Según el origen del nombramiento, la auditoría externa, el nombramiento es voluntario en cualquier tipo de persona jurídica o natural, generalmente por necesidades del servicio. Si yo voy a invertir en una empresa, obviamente voy a contratar a un auditor para que me haga el estudio para ver la viabilidad del negocio, ¿no? En cambio, en la revisoría fiscal es de carácter obligatorio para ciertas sociedades y empresas. Las sociedades, por ende, están obligadas a una SA y también hay unas de acuerdo a unos montos para tener obligatoriedad de tener revisoría fiscal. Bueno. Si alguien tiene algo de lo que estoy hablando, pues me interrumpe y sigue, ¿vale? Hay empresas que por estatutos dicen, no, vamos a tener un revisor fiscal, así no tengan la obligación de tenerla, lo pueden hacer de manera también voluntaria. Según la responsabilidad, generalmente son varios profesionales de la contaduría pública asociados mediante una. La responsabilidad es de una sola persona natural. En su ausencia no hay quien la sustituya, a excepción de su suplente, del cual se nombre, ¿no? Por ahí alguien me decía, profe, para ser auditor o para ser revisor hay que tener necesariamente una especialización. No, el simple hecho de ustedes tener su tarjeta profesional y su experiencia y cumplir con las normas de auditoría, con las NAGAS, normas personales, entendiendo por la norma personal como la preparación, la experiencia para ejercer los cargos, ¿no? Eso entra dentro de unas normas personales. Recordemos por allá que las normas, las NAGAS se dividen en tres: normas personales, normas relativas a la ejecución del trabajo y normas relativas a los informes. ¿De acuerdo? Buenas, profe. Sí. Habla con Andrés Martínez, profe, no que bueno, hace mucho llegué a trabajar, pero entonces estaba escuchando lo que estaba hablando, y pues hay una parte que me gustaría de pronto como comentarla, que me pareció Dale, Arley, dale. como chévere, que es que la vinculación de la auditoría externa, que esa se realiza por medio de un contrato de prestación de servicios, que no sé si ya lo había dicho el compañero, y que es destinada por la administración de la compañía. Que es un representante legal, y que la asamblea de socios o junta directiva, y que para el caso de revisor fiscal el nombramiento se hace de acuerdo con lo señalado en el artículo. Ahí está como esa gran diferencia, y que para sociedades comerciales que cumplan con los requisitos del párrafo segundo del artículo 13 de la ley de la ley 43 de 1990, que su elección deberá ser aprobada por la mayoría absoluta de la asamblea. O sea, siempre tiene que ser por una votación, y no es como que diga vamos a escogerlo, no, sino que siempre tiene que ser como una votación. Y me pareció como muy curioso, porque pues en las cosas o en los demás puestos no había visto como esta parte, ¿no? Y eso hace que el revisor fiscal sea una parte, pues creo yo, desde mi punto de vista o a entender, es que es una parte fundamental del movimiento económico de un país, ¿no? Exactamente. Nosotros prácticamente un revisor fiscal
el Estado le está dando la potestad, con su fe pública, la confianza de hacer bien su trabajo, no para que los futuros inversores o inversionistas, pues, no vayan a caer, pues, de que los tumbaron, de que la empresa que se estaba haciendo su revisoría fiscal no cumplía con los aspectos o las expectativas que brindaban, ¿verdad? Entonces, claro, tenemos una responsabilidad grandísima. El simple hecho de ser contadores públicos, la ley 43 del 90 nos faculta con la fe pública en tener un impacto social. ¿Y usted imagina un revisor fiscal que no tenga esa responsabilidad? ¿Cómo estaría el país entonces? Profe, de igual forma también para la auditoría externa, así sea contratada por la empresa, aparte, pues como dice uno, si se encuentra algún delito o algún problema legal, está obligado a reportarlo, ¿no? Claro, claro. Y esos papeles de trabajo que son las evidencias para cuando llega un estrado, claro, fundamental. Los Sí, porque auditores, los papeles de trabajo de carácter privado es de nosotros, ¿verdad? sí, profe, pero entonces es que hay empresas que porque te contratan dicen no, solo no vas a dar la información a nosotros y ya, pero pues si es algo que ya es de un delito como tal, algo legal, y sí toca reportarlo. Y, Lo que profe, pasa es que cuando lo contratan a uno, ustedes van a decir que se pone en juego la independencia mental. Entonces, lo quieren de cierta manera como manipularlo a uno, pero ahí es donde viene la ética del profesional, ser íntegro y marcar bien las diferencias, ¿de acuerdo? profe, Dígame. y no sé si de pronto usted en algún momento lo ha comentado, si los compañeros cuando estaban investigando este tema, no sé si vieron que hay una página que maneja, ¿cómo es que se dice? Como algo así de la Asamblea de Contadores, no sé, La Junta donde Central. hay, ajá, la Junta Central de Contadores, donde se ve todas las personas que están suspendidas o que tienen algún proceso o que han sido o que están, digamos, pagando cárcel, por decirlo así, Sancionado, sí, por señor. todo. Ajá, y eso es un listado inmenso, inmenso de todas de las personas que han cometido, pues no sé si decirlo fraudes o faltas, porque pues, de pronto puedan que haya cometido unas faltas que de pronto, ¿cómo decirlo? Que no tuvieron su intención de cometerlas, pero que las cometieron, y es un listado enorme. Bastante. Es bueno y interesante que usted tome ese tema. Es bueno que ustedes métanse a la página de la Junta Central de Contadores y busquen sanciones y verán los motivos y qué clase o qué tipo de sanciones tienen nuestros colegas, ¿no? Y Eh, pareciera que no, pero mire que sí hay mucha gente que es sancionada, sí, señor. Sí, y sobre eso estás tratando que acordarme porque pues me dio mucha curiosidad y la verdad entré, pero pues no me imaginé que de pronto fuera a preguntar eso, pero sí había una y no que no me acuerdo, donde es la que como que la que más errores cometen y por la que más por la que más están sancionados ellos, ¿no? Sino que pues no sabía que me iba a preguntar eso y no lo hubiera anotado para que no me olvidara. No, Miren que hay entidades financieras que piden, aparte del certificado del contador, piden, de los estados financieros, piden la certificación disciplinaria. Uno compra el PIN y lo baja por internet y le dura 3 meses, vale como 33.000 pesos, y dura 3 meses donde la Junta Central de Contadores te certifica que estás bien, que no tienes ninguna sanción, ni estás suspendido, ni nada. Hay entidades financieras que están pidiendo ya eso. profe, además de eso, pues hay casos ahí también, como dice el compañero, en la Junta de Contadores, en donde hay personas que por lo menos la Junta de Contadores hace la investigación, hace la sanción pertinente, como suspensión o multas, pocas palabras, y aparte de eso manda el caso a la fiscalía o dependiendo al ente Claro, regulador que pueda hacer el dependiendo de la delito, pues. gravedad del asunto y si amerita estados judiciales y cláusulas penales, ahí viene a tener importancia los papeles de trabajo, claro. Sí. Es que estaba buscando acá porque es que hay un código, por ejemplo, de que yo le estaba leyendo la ley 43, ahí tiene como unas reglas, por decirlo así.
Y cuando incumplen esas reglas, hay una que es como la que más afecta y es donde, por la cual es la que están más afectados los contadores y por eso es que aparecen en esos En listados. el artículo 7 de la ley 43 de 90, donde están las normas de auditoría generalmente aceptadas. Artículo 7. Y si no estoy mal ahí donde habla sobre unas causales y esas son las más relevantes que por las que están sancionados, si no estoy mal, si no me equivoco, profe. Sí, por ahí anda, claro. Ahí en la ley 43 de 90 te encontrar con todo eso. Muy bien. Bueno, entonces sigo mirando el trabajo y por el dictamen de la persona jurídica colectiva y su vínculo es un contrato civil. Un contador público puede ejecutar de forma personal y de forma externa la auditoría y su vínculo será también civil, nombrado en idénticas circunstancias que el principal. Bueno, aquí tenemos pues, los paralelos, ¿no? Entonces, tengan en cuenta, la revisoría fiscal es de carácter obligatorio para ciertas sociedades y empresas. En la auditoría externa o independiente, el nombramiento es voluntario en cualquier tipo de persona jurídica o natural, generalmente por necesidades del servicio. Aquí hablan ya de diferencia entre la interna y la revisoría fiscal, pues, según su vinculación, existe un vínculo laboral entre el auditor y la empresa. Y la revisoría fiscal, la relación puede ser de tipo civil o laboral. Bueno, son paralelos, ¿no? Bueno, entonces vamos a mirar ahora sí La NIA, profe. De las aquí normas quisiera hablar. internacionales de auditoría, NIA. Aquí me gustaría hablar, profe. Bueno, dale a ver. Profe, aquí tengo, es algo un poquito extenso, pero vamos a ver. Dice, bueno, ante el problema de la ley 43, se habla sobre la NIA, pero pues no había algo muy claro, muy específico. Ya con el decreto 0302 se le da como que un orden, como que algo ya más específico. No he dicho, mirando la necesidad de aplicar pues, un aseguramiento de información clara, que es para dejar a un lado las malas prácticas, errores y fraudes corporativos como lo que han marcado la historia del mundo, pues ya con el decreto 0302 de 2015, pues salen como tal estas NIA, estas NIA, normas internacionales de auditoría. ¿Cuáles serían estas NIAs o cuál es todo el paquete completo, como dice uno realmente? Serían de la 200 a la 299, tienen que ver todo lo que tiene que ver con principios generales y responsabilidades. De la 300 a la 499, tenemos que están la evaluación de riesgos y respuestas a los riesgos evaluados. De la 500 a la 599 tenemos lo que es evidencias, todas las evidencias de auditoría, pues todos los pasos a paso y todo lo que tiene que ver, como he dicho, de donde uno tiene que guiarse para todo lo que tenga que ver con evidencias de auditoría. Después tenemos de las 600 a las 699, son usos de trabajo de otros. Ellos nos dicen cómo usar esos trabajos de otros auditores o revisores. Desde las 700 a las 799 tenemos todo lo que tiene que ver con conclusiones y dictámenes. Ahí nos dan como unos ítems de cómo hacer unas conclusiones y cómo llevar a cabo esos dictámenes y esas conclusiones. Tenemos también desde las 800 a las 899, que ya estas son las como áreas especializadas de todo lo que tiene que ver con auditoría y todo eso, de las normas de auditoría. Hablando así en general, pues las principales que son principios generales y responsabilidades, la NIA 200, que habla sobre los objetivos globales del auditor independiente, como tal. La NIA 210, que son como los acuerdos de los términos de un encargo de auditoría. En esta parte se habla también con lo que tenga que ver como pedir la carta de solicitud de los solicitantes. La carta de solicitud del solicitante pide un trabajo específico y responde con la propuesta cuáles serían los términos del trabajo a desarrollar. Con la NIA 210 tenemos esto ya. La NIA 210 tenemos pues el acuerdo de los términos. La NIA 220 todo lo que tenga que ver con el control de calidad de los estados financieros.
pues, nos especifica. Aquí me habla sobre toda esta parte, las responsabilidades que tiene el auditor con todos los procedimientos de control, de calidad de auditoría de estados financieros como tal. Después tenemos la 230, la NIA 230, que tiene que ver con la documentación de auditoría. Aquí me habla sobre las responsabilidades por la preparación de estos documentos de auditoría en los estados financieros. Y la 240, que tiene que ver con la responsabilidad del auditor de los estados financieros frente al fraude como tal. Pues aquí me habla también sobre la responsabilidad sobre qué hechos pueden cometerse el fraude y evaluar los riesgos dependiendo de la pirámide de fraude. Esta pirámide de fraude se habla que en la parte alta tiene que ver con la presión o incentivo y la parte baja es como la justificación. En la parte media está el fraude y pues también encontramos como en el lado izquierdo la oportunidad de todo lo que tiene que ver con los estados financieros y todo lo que tiene que ver con el fraude. Tenemos la NIA 250, que tiene que ver sobre las disposiciones legales y reglamentarias pues, en la auditoría de los estados financieros. También tenemos la NIA 260, que habla sobre la comunicación con los responsables de la entidad. Felipe, no me hable de todas porque entonces nos quedamos con los demás y nos quedan sin NIAs. Bueno, pues ahí ya... Ajá. Muy bien, interesante la síntesis que hiciste al principio y ya pasa a lo puntual, está muy bien. Listo, entonces para que hablen los demás porque sí tengo todo lo demás. Claro, Franci Pantoja, porfa. ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quieren, no sé, que les profundice un poquitico la NIA 210 o me voy desde la 250 o 60, creo que fue la que quedó el compañero? No, la que tú preparaste. Ok, vale. Entonces nos vamos con la NIA 210. Acuerdo de los términos de los compromisos de auditoría. Condiciones previas a la auditoría. El auditor debe determinar si el marco de la información financiera que se utiliza es aceptable para la preparación de los estados financieros. La administración debe proporcionar al auditor acceso a toda la información para la preparación de los estados financieros. Limitación al alcance de la auditoría antes de la aceptación del compromiso de auditoría. Si la administración o los responsables del gobierno de la entidad incluyen en las propuestas de los términos de un compromiso de auditoría la imposición de una limitación al alcance del trabajo del auditor, de tal forma que éste considere que tendrá que negar la opinión sobre los estados financieros. Factores que afectan un compromiso de auditoría. Naturaleza de la entidad, objetivo de los estados financieros, naturaleza de los estados financieros, si las disposiciones legales o reglamentarias prescriben el marco de información financiera aplicable. También nos habla esta norma del acuerdo de los términos, el compromiso de la auditoría. Los términos del compromiso de auditoría acordados se harán constar en una carta contrato e incluirán el objetivo y el alcance de la auditoría de los estados financieros, las responsabilidades de la administración, identificación del marco de la información financiera y referencia de la estructura, la declaración que puede existir en circunstancias. Y también nos incluye en esta NIA 210 las auditorías recurrentes. El auditor valorará si las circunstancias requieren la revisión de los términos del compromiso de auditoría y si es necesario recordar a la entidad los términos existentes del compromiso de auditoría. Una carta contrato puede hacer referencia a la definición del alcance de la auditoría y el hecho de que por las limitaciones inherentes a la auditoría haya un riesgo inevitable y también los planes relativos a la planificación. ¿Qué quiere decir esta norma? Se refiere a la responsabilidad que posee el auditor al acordar los términos del compromiso con la administración y en su caso con los responsables del gobierno de la entidad. El objetivo es aceptar o continuar con el cliente, siempre y cuando ocurran las condiciones idóneas para llevar a cabo la auditoría. Listo, profe. Muy bien, Franci. Excelente. Baja la mano. Alejandra Ramírez. Sí, profe, yo quisiera dar un aporte en cuanto a las NIA. Dale. Sí, y es que lo que puedo entender es como de la definición, ya que dice que son unas, pues, como dicen, son unas normas internacionales, ¿no? Y lo que hacen es a través de la Junta Internacional de Normas de Auditoría y de Aseguramiento, y que poseen un conjunto único
de estándares que se aplican a las auditorías para todas las organizaciones. Es como un lenguaje, pues como un lenguaje para todos un lenguaje similar para todos los países, o pues sí, para todos los países y para todos los auditores o todas las personas que llevan pues sí, que llevan auditorías. Entonces es como una manera similar, que por eso es internacional, para que todas las personas de diferentes países puedan entender aquello pues que se está escribiendo o que se está dictaminando. Eso fue pues lo que yo puedo entender, por eso es internacional, para que todos lo podamos entender, pues, o los auditores. Muy bien, Alejandra, estás perfecto. ¿Qué más va a hablar? Clara Stephanie Vargas, ¿ya está? ¿Clara? Yo, pero... Ay, perdón. Ah, dale, María, dale. ¿Sí? Ok, sí, profe. Bueno, mi aporte es sobre, digamos, una definición o lo que yo pude entender sobre las NIA. Entonces, lo que entendí fue que estas normas internacionales de auditoría, en otras palabras, son como un conjunto de reglas, ¿no? Que tratan como de unificar las tareas que realizan los auditores. ¿Cómo así? Pues tratan como de hacer más homogénea estas tareas a nivel mundial, con el objetivo de facilitar su lectura ante la globalización que vive el planeta y los intereses globales. Pero también cabe destacar de que estas no son obligatorias para que cada país, digamos, tiene que adoptarlas, no. Cada país puede decidir si las quiere adoptar o no, ¿verdad? Eso fue lo que pude entender. También que las NIA son emitidas, como decíamos, por la Federación Internacional de Contadores, por las siglas de su nombre en inglés, y institución que hoy se denomina como Junta de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento. Sí, perfecto. Lo que pasa es que las nagas también van muy de la mano con las NIA, entonces, de igual forma, se busca la armonización para implementarlas. Muy bien, María Garzón. ¿Qué más? Profe, es que ese es el propósito de las NIA. Como están hablando que sean independientes y también sean autónomas, y estaban como una variación de uno a la otro, pero salieron las NIAs en donde unificar como que todo eso, pues, para un solo lenguaje. Exactamente, así es. Dale, ¿qué más? Veo aquí a Clara Stephanie. Montilla, Uber. Profe. Listo, Dale, profe, Arley. yo en la mía 300. Dale, Arley. Bueno, pues quería comentarle que yo había investigado sobre la 330 y pues que la 330, que su objetivo principal es brindar una guía sobre la forma de cómo los auditores deben obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a los riesgos evaluados de incorrección material por medio del diseño e implementación de respuestas apropiadas de esos riesgos, que es una adecuada evaluación del núcleo principal de todo proceso de auditoría, tanto que es así que la NIA 3 digamos, ahí incluye la NIA 315, donde declara que se requiere que el auditor tenga una comprensión de los riesgos claves o significativos que pueden ser tan relevantes en los estados financieros, que también resulta una gran importancia que los auditores realicen unos procedimientos sustantivos y pruebas de controles con el fin de hallar posibles errores materiales, y que estas pruebas de control suelen ser pues pruebas breves y también rápidas, y que pues generan una respuesta muy eficiente y operativa de todos los controles establecidos por la entidad, mitigando muchos riesgos y confirmando un adecuado funcionamiento de todos los controles
que se pueden evidenciar o que han evidenciado, por decirlo así. Que también que una de las características de las pruebas de los controles que trata sobre la NIA 330 es que están diseñadas para evaluar la eficacia operativa. Pues es como, o sea, es lo mismo que estamos acá hablando, pues, se trata mucho de prevenir todos los riesgos que se pueden cometer un revisor fiscal, o bueno, no exactamente un revisor fiscal, sino que trata mucho de que las personas tengan como sus propios controles y mitigar todo posible riesgo. También, pues tenemos aquí como en algo que ellos enfatizan, y es que el auditor tiene la necesidad de mantener el escepticismo profesional. Aquí, pues, no sé si usted me da como una explicación más amplia de cuando me dice escepticismo profesional. Y que también es importante asignar personal con más experiencia, que tenga unas habilidades especiales que ellos puedan utilizar, proporcionando una más supervisión, incorporar elementos adicionales de imprevisibilidad, que se dice, en la selección de procedimientos de auditoría. Eso es como lo más importante de la NIA 330. Sí, señor. Vamos entonces ahora Diana Carolina Echeverry. Montilla Uber Fernella, ¿iba a hablar por ahí? Uber. Sí, profe, yo hablar de la NIA 300. Dale. Ya te lo paso. Listo, profe. La NIA 300 habla sobre la responsabilidad del auditor de planear la auditoría de los estados financieros, la cual involucra establecer estrategias generales y desarrollar el plan de trabajo para la auditoría, que le permite al auditor organizar de manera apropiada el trabajo de auditoría. Hay 10 aspectos importantes para la planeación. Nos dice el primero: antes de iniciar nuestro proceso de auditoría debemos tener claro nuestros objetivos, siempre alineados al modelo COSO. Establece en primer lugar las operaciones, utilización eficaz y eficiente de los recursos de una organización. Como ejemplo tenemos el rendimiento, la rentabilidad y la salvaguarda de los activos. En cuanto a la información financiera, la preparación y publicación de los estados financieros que sean confiables. Tercero, el cumplimiento de las normas y leyes aplicables. Nos dice que el alcance de la auditoría debe estar encaminado a asegurar el cumplimiento de estos objetivos, dependiendo del tipo de auditoría. Por ejemplo, en una auditoría financiera, el trabajo siempre va a estar enfocado a evaluar el cumplimiento y la preparación y la publicación de los estados financieros que sean fiables. Para el caso de la revisoría fiscal, se debe abarcar los 3 objetivos enunciados en el modelo COSO, que son los operacionales, de información financiera y los de cumplimiento. Como segundo objetivo, la auditoría debe estar relacionada, debe realizarse siempre el personal que tenga entrenamiento técnico adecuado y experiencia en la auditoría. Es recomendable siempre trabajar con un equipo multidisciplinario, por ejemplo, contadores públicos, abogados, ingenieros de sistemas, ingenieros industriales, especialistas en impuestos. Tercer punto, lograr un entendimiento integral del negocio es importante, ya que nos va a permitir identificar con facilidad los riesgos. Nos dice que a mayor riesgo, a mayor entendimiento, mayor es la probabilidad de identificar riesgos significativos.
Cuando se habla de riesgos significativos, son aquellos con alta probabilidad de ocurrencia e impacto que pueden afectar los estados financieros. El cuarto es la planeación de y nuestros esfuerzos deben estar encaminados a identificar siempre los riesgos del negocio y las implicaciones en los estados financieros. B, identificar riesgos significativos de fraude y sus implicaciones en los estados financieros. Determinar las transacciones significativas en los estados financieros rutinarios y no rutinarios. Quinto, dice que debemos definir la materiabilidad de la planeación, la cual nos permite auditar y enfocarnos en aspectos relevantes de los estados financieros. El sexto nos dice que el entendimiento del negocio lo realizamos de arriba hacia abajo. Es importante siempre entrevistarnos con la alta gerencia para conocer los objetivos, estrategias, riesgos y controles para mitigar estos riesgos. El séptimo, realizar procedimientos analíticos de análisis de indicadores tanto financieros como no financieros. Nos dice que en la planeación de auditoría, efectuar un recorrido por la empresa, las instalaciones físicas, para comprender mejor el negocio y conocer al personal clave. Documentarnos lo mejor que se pueda con información interna y externa. Cuando hablamos de información interna, nos referimos a los estatutos, los manuales de procedimientos, las políticas, actas, contratos, correspondencias, certificados, el intranet de la compañía y las páginas web. Con la información externa, hace referencia a las revistas o a las bases de datos. Como último punto, nos dice que al final de la planeación de la auditoría debemos validar el entendimiento del negocio, los riesgos identificados y los hallazgos con la gerencia. ¿Listo, profe? ¿Es todo? De la NIA 300. Profe, ya terminé. Sí, ya, Uber, muy bien. Profe. Harold González, ¿qué va a aportar? Ya te califiqué, Harold, con tu aporte que hiciste, pero ¿qué va a aportar más? Profe, ¿puedo hablar yo? ¿Se me hace que Harold qué va a aportar? Pues quería hablar de la NIA 500, pero pues no sé si hay No, el espacio. debemos a ver si de pronto alguien la tiene. Si no la tiene, usted la habla ahorita. ¿Quién Sí, quién habla allí? Profe, ¿Quién? profe, ¿puedo hablar? Pero no sé quién está hablando. ¿Lisette? Tenorio. Dale. Pues yo voy a hablar sobre la NIA 220. Esta trata sobre las responsabilidades específicas del auditor con respecto a la gestión de la calidad a nivel del encargo para una auditoría de estados financieros. Las responsabilidades relacionadas con el socio del encargo y pretende aclarar y fortalecer los elementos claves para la gestión de calidad del encargo, enfocándose en la función críticamente importante del socio del encargo en la gestión y el logro de la calidad del encargo de auditoría y reforzando la importancia de la calidad para todos los miembros del equipo del encargo. La NIA 220 se adecua a las definiciones y requerimientos de las normas internacionales de gestión de calidad 1 y 2 en los aspectos pertinentes, creando así una estructura armónica. Ya, profe. Bueno, listo, Lisette. Ok. Dale, Olga. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Yo Buenas quiero noches. hablar acerca de la NIA 260. Bueno, teniendo en cuenta, pues el revisor fiscal debe planear, dirigir, pues lo que ya todos hemos repetido muchas veces, ejecutar, supervisar, ajustar
y concluir acciones de fiscalización, ¿no es cierto? Pero en esta NIA, la 260, nos habla acerca de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicarse con los responsables del gobierno, o sea, con los socios, o los dueños de la entidad, ¿no es cierto, profesor? Entonces, esta norma internacional trata, pues sí, de la comunicación que debe haber entre el gobierno de la entidad y él, ¿no? Debe dar un informe, debe dar una información, a ver, ¿dónde está? Una información de los estados financieros de una manera que se aplica con independencia de la dimensión o estructura del gobierno de la entidad, o sea, de acuerdo a las normas de la entidad. Presenta particularidades cuando todos los responsables del gobierno de la entidad participan en su dirección y en caso de las entidades cotizadas. Esta norma internacional de auditoría, esta norma, no establece requerimientos relativos a la comunicación del auditor con la dirección de una entidad o con sus propietarios, a menos que sean a la vez responsables del gobierno de la entidad. Esta NIA es la auditoría de los estados financieros, pero también puede aplicarse en medida en que las circunstancias lo requieran. Entonces, tiene una información financiera histórica, cuando los responsables pues, del gobierno de la entidad necesiten supervisar la preparación de la información financiera, ellos pues están ahí presentes. El marco general de la comunicación del auditor con los responsables del gobierno de la entidad identifica que algunos asuntos específicos deberán ser objeto de comunicación. Sí, más bien pues como el objetivo de esta NIA es que entre el gobierno de la entidad y el auditor haya una fluida comunicación y una fluida comunicación donde haya donde se comunique donde se comunique pues todo lo que ellos necesitan saber acerca de lo financiero. En algunos casos, los responsables del gobierno de la entidad participan en su dirección, como por ejemplo, en el caso de una empresa pequeña en la que el único propietario dirige la entidad y nadie más desempeña funciones pues del gobierno. Él es el único pues responsable, él es el único ¿cómo es que se llama? El único, pues que sí, que él es el representante de su propio gobierno. En estos casos, las cuestiones previstas en la presente NIA se comunican al responsable o responsables de la dirección y esas mismas personas se ejercen como responsables del gobierno de la entidad. No es necesario comunicar dichas cuestiones de nuevo a tales personas con funciones de responsables del gobierno. A ver, ¿qué otra cosa? Está bien, Olga, tranquila, está muy bien. Eso es la importancia. Sí, eso es lo que estaba, pues, como viendo, que esta norma es pues, bastante importante, pues, porque trata acerca de, pues, lo que en realidad el objetivo principal de hacer una auditoría, ¿no? De cómo revisar los estados financieros, para dónde va la empresa, cómo va y todo eso. Así es. ¿Yo le puedo complementar un poquito? Sí, claro. Bueno, profesor, yo voy a cerrar aquí. Bueno, profe, ahí pues lo que yo estaba leyendo, lo que leí, también pues quería nombrar unos asuntos que se deben comunicar. ¿Cuál es tu nombre? Yesenia Vargas. Dale, Yesenia.
El auditor debe comunicar sus responsabilidades en desarrollo de la auditoría de acuerdo con las normas internacionales de la auditoría. Responsabilidades que quedan registradas en la carta de compromiso que se firma al iniciar el trabajo de la auditoría. Asimismo, la responsabilidad de emitir una opinión sobre los estados financieros elaborados por la administración y supervisados por el encargado del gobierno corporativo. Para iniciar la auditoría, el auditor debe informar una visión general del alcance de la auditoría y programar a seguir, lo que permite que el gobierno corporativo entienda claramente el proceso de la auditoría y que el auditor entienda mejor la entidad y su entorno. Durante el desarrollo de la auditoría, el auditor deberá comunicar su opinión sobre asuntos de importancia relativa acerca de los estados financieros, así como los asuntos y dificultades que se presentan que requieran de supervisión y análisis del gobierno corporativo de la entidad y hacer las representaciones escritas relevantes. Era como complementarle a la NIA 260 que también la había estudiado. Muy bien. Ángela Ginette, y se prepara Xiomara y Mena Antonia. Y Brenda Ortiz, profe, también. Bueno. Ángela. Bueno, buenas noches para todos. ¿Me escuchan por ahí? Sí. Profe. Sí, sí la escuchamos. Ah, ok. Voy a hablarles un poco de la NIA 250, donde esta NIA nos habla acerca de la responsabilidad del auditor de considerar las disposiciones legales y reglamentarias. En esta NIA consiste acerca de las responsabilidades del auditor, que nos da a considerar las disposiciones legales y reglamentarias de esta norma internacional de auditoría. Se trata también de la responsabilidad que tiene el auditor de considerar las disposiciones legales. En la auditoría de los estados financieros, esta NIA no es de aplicación del escaso de otros cargos que proporcionan un grado de seguridad en lo que al auditor se le contrata especialmente para comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias específicas e informar al respecto de manera separada. Acerca de esta NIA 250 existen unos requerimientos que se consideran por el auditor del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, que el primer punto es obtener conocimiento de la entidad y de su entorno de conformidad con la NIA 3152. El auditor adquiera un conocimiento general en donde esto se desprenden dos puntos muy importantes que nos habla acerca del marco. El primer punto, el marco normativo aplicable a la entidad y al sector en la que opera. Y el segundo punto nos habla también acerca del modo en la que la entidad cumple con dicho marco. Existe un segundo punto principal. El auditor obtendrá evidencia de auditoría eficiente y adecuada con respecto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. ¿De qué forma generalmente admitida tiene un efecto directo en la determinación de las cantidades e información materiales a revelar los estados financieros? Tercer punto, también nos habla acerca del auditor aplicará los siguientes procedimientos de auditoría con el fin de ayudar a identificar casos de incumplimiento de otras disposiciones legales y reglamentarias que puedan tener un efecto material sobre los estados financieros. En este tercer punto, también se desprenden unos puntos muy importantes. El primer punto consiste en indagar ante la dirección y cuando proceda los responsables del gobierno de la entidad sobre el cumplimiento de dicha disposición legales y reglamentarias por parte de la entidad. Segundo punto, que nos habla también de inspeccionar las comunicaciones, escritas, si las hubiera, con las correspondientes autoridades que han concedido la licencia o son responsables de la regulación. Cuarto punto, nos habla también durante una realización de la auditoría, el auditor mantendrá una especial atención a la
posibilidad de que otros procedimientos de auditoría aplicados puedan alertarle de caso de incumplimiento identificados o de la existencia de indicios de un incumplimiento, perdón. Quinto punto también nos habla acerca del auditor solicitará a la dirección y cuando proceda a los responsables del gobierno de la entidad que le proporcionen manifestaciones escritas de que han revelado al auditor. Todos los casos conocidos de incumplimiento o de inasistencia, de indicios de un posible incumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias cuyo efecto deban considerarse en la preparación de los estados financieros. Sexto punto nos habla también en una ausencia de incumplimiento identificados o de indicios de incumplimiento, no se requiere que el auditor aplique en lo que respecta al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en la identidad. Nos habla también nos habla que se necesita un auditor para realizar que una empresa más adelante no pueda tener problemas, o sea, acerca de lo que no pueda presentarse más adelante dificultad acerca con los estados financieros, no vayan a tener un incumplimiento en cuanto a eso, por lo que hoy en día más o menos nos vemos muy afectados en cuanto a eso, profe. No es de que quiera decir que son en muchas empresas, sino que muchas veces, porque ha sucedido en el caso de acá del municipio de Guachené, sucedió una vez, en años atrás, donde se realizaron una auditoría en el área financiera y obtuvieron muchos problemas en cuanto a la persona que hizo la auditoría presentó no miro, es que no sé cómo explicarme allí, profe, pero solo sé que se hubieron perjudicado la alcaldía municipal del municipio de aquí de Guachené, se vio perjudicada cuando le hicieron auditoría en cuanto a la oficina de financiera. Eso era todo y muchísimas gracias. Muy bien, Ángela. ¿Usted refiere que se ha implicado el auditor o la firma auditora o qué? Esa es la NIA, nos habla la NIA 250 acerca de la responsabilidad del auditor. Sí, pero no, pero en el caso que me estás diciendo que pasó allá, ¿qué fue? Es que lo que resulta acontece, sino que se vieron unas fallas en cuanto en los estados financieros, donde la persona que realizó la auditoría, profe, montó, no sé, porque a ellos le toca montar, si no estoy mal, en la plataforma cuando ellos realizan lo de, ay, es que ahí no sé explicarme bien, porque incluso ella me estuvo explicando algo, porque era la persona que estaba en control interno, eso fue como en el año 2010. O sea, ellos tuvieron una dificultad en cuanto a eso, ahí en esa oficina de financiera. Ahí sí no sé si fue por lo de la firma o por lo de las observaciones que tuvo. Bueno, uno debe cuidarse mucho de hacer salvedad y todo el cuento si no tiene bien clara los datos y el informe con las hojas de trabajo en los hallazgos y en los controles y en las recomendaciones, ¿no? El sector público maneja el modelo Messi. Entonces, había que mirar qué tanto estaba o qué tanto la firma obró para que no llegara a esa serie de problemas, ¿verdad? Sí. En los informes hay algo que llama salvedades y uno se puede salvaguardar de eso, ¿no? Ya. Bueno, Ángela, sí, muy bien. Bueno, gracias. Xiomara. Buenas noches, profe. Buenas noches. Pues yo consulté un poco de la NIA 402
que se trata también de las responsabilidades que tiene el auditor de las entidades, usuario de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada cuando la entidad, el usuario y los servicios de una o más organizaciones de servicios, en concreto el desarrollo en el modo en el que el auditor de la entidad aplican las NIA 315 y las NIA 330 para la obtención del conocimiento sobre dicha entidad, incluido el control interno relevante para la auditoría que sea suficiente para identificar y valorar los riesgos de incorrección material, así como para diseñar y aplicar procedimientos de auditoría posteriores que responden a dichos riesgos. Perdón, señor, ¿cuál es tu nombre? Xiomara Sayas. ¿Xiomara qué? Sayas, profe, Xiomara Sayas. Ya. Ajá. Bueno, profe, se dice también que muchas entidades externalizan aspectos en su negocio con organizaciones que prestan servicios que comprenden desde la realización de una tarea específica bajo la dirección de una entidad hasta la sustitución de unidades o funciones enteras de negocio de la entidad, tal como la función de cumplimiento de obligaciones fiscales. Muchos de los servicios prestados por dichas organizaciones son partes integrantes de las actividades empresariales de la entidad. Bueno, lo que nos hace entender esta NIA 402 es que esto le aporta al auditor herramientas de trabajo, ¿no? Que le permiten evaluar si los servicios externalizados por parte de la empresa tienen fijado una serie de control que le permite evaluar si existen riesgos vinculados con la información financiera pues, de dicha empresa. Muy bien, Xiomara, así es. Gracias, profe. Mena, Antonia. Brenda. Sí, profe. Hola, profe. Buenas noches para todos. Mena, Antonia, dale. Ya, profe. Les voy a hablar de la NIA 500. De la 500, profe. Evidencia de auditoría. El principal objetivo... ¿Cómo dice? Dale. Ya. El principal objetivo del auditor es establecer, del auditor de estados financieros, es diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de forma que le permita obtener evidencia, auditoría suficiente y adecuada para lograr llegar a conclusiones razonables en las que puedan basar su opinión o dictamen sobre los estados financieros. La evidencia de auditoría es la información, documentación utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto la información obtenida en los riesgos contables de los que se obtienen los estados financieros como otra información complementaria. La evidencia de auditoría es suficiente cuando el auditor considera que la cantidad de evidencia ha aportado lo requerido para sustentar su opinión o que el riesgo de errores existe, o por el contrario, que no existe, y que por lo tanto los estados financieros están libres de errores materiales y por lo tanto son razonables. La evidencia de auditoría es adecuada o apropiada cuando el auditor considere que es fiable o relevante la continuamente. En palabras resumidas, la evidencia de auditoría son las pruebas que ha obtenido el auditor para sustentar sus afirmaciones. La principal, la afirmación de la razonabilidad o no de los estados financieros. De información, utilizar el auditor como evidencia a la auditoría. Los procedimientos de auditoría son el mecanismo utilizado por el auditor para obtener evidencia. Estos procedimientos se diseñan y aplican de acuerdo con las circunstancias y con la naturaleza del trabajo, situación que se define en la etapa de planeación, consideraciones como el alcance y los riesgos. Listo, profe. Muy bien. Muy bien, Mena. Ok, profe. Sigue Brenda. Sí, señor. Ajá. ¿Cuál día? ¿Sí me escucha? Sí.
Bueno, de acuerdo a los aportes anteriores por los compañeros, podemos analizar cómo las NIAS trae consigo una voluntad internacional a fin de unificar los elementos técnicos necesarios para llevar a cabo procesos de planeación de alta calidad. Vemos que el elemento primordial en la aplicación de las normas de auditoría es la evaluación de riesgos. También está que esta evaluación ha de ser efectuada teniendo en cuenta, por supuesto, el riesgo de auditoría, el riesgo de detención y el riesgo de incorrección material. Podríamos decir también que cuyo propósito de las NIA es establecer reglas y suministrar criterios sobre objetivos y principios generales que rigen una auditoría de los estados financieros. En sí, yo quiero hablarles un poco acerca de la NIA 700, en la cual nos dice que define las responsabilidades del auditor para formar una opinión sobre los estados financieros y menciona cómo debe ser la presentación y el contenido del informe de la auditoría, en el cual incluye la opinión emitida como resultado de la auditoría de estados financieros de una entidad. También la formación de la opinión sobre los estados financieros debe ser formada, digamos, de la siguiente manera, es decir, tener argumentos que evidencien si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales, aplicando los marcos técnicos de información financiera. También este auditor debe concluir si obtuvo seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material, de fraude o errores. Considerar aspectos cualitativos de las prácticas contables que se desarrollen en la empresa. Asimismo, también cómo evaluar si las estimaciones contables y las políticas de la entidad son razonables. Otra sería también identificar si la información presentada en los estados financieros es relevante, fiable y comparable, ¿no? En sí, la NIA 700 trata las circunstancias en que el auditor puede expresar una opinión no calificada, es decir, una opinión limpia, y no es necesaria ninguna modificación al dictamen del auditor, ¿no? Pues todos estos son elementos que el auditor sintetiza en su dictamen sobre los estados financieros. De ahí, debe ir advirtiendo a la dirección de la entidad sobre los asuntos relevantes y siempre evaluando el potencial impacto sobre la opinión. Perdón. Esto para anticipar y evitar sorprender también con un dictamen calificado al cierre del trabajo, que en todo caso pues se deberá mantener. También será cuestionable no haber sido oportuno, en este caso el auditor, en advertir sobre los hallazgos para que la dirección, es decir, para que en este caso la entidad tuviese como una maniobra y que quizás subsanar dentro de tiempos razonables esas desviaciones. Listo, profe. Hola. Muy bien, Brenda. Sandra Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches. Les voy a hablar un poco de las normas de auditoría. Se dice que las normas de auditoría son indicaciones que en forma obligatoria los auditores tienen que cumplir en el desempeño de sus funciones de auditoría. Presentan los requisitos personales y profesionales del auditor, además de orientaciones para la uniformidad en el trabajo con el propósito de lograr un buen nivel de calidad en el examen. Asimismo, indican lo concerniente a la elaboración de informes de auditoría. El contador público, en el ejercicio de su profesión, está sujeto a normas y dentro de estas normas se encuentra la auditoría. La principal norma de auditoría son las condiciones mínimas del perfil que debe poseer el contador público, sus actitudes personales para seguir obligatoriamente su aplicación en cada proceso de su actividad, como auditor. Estas normas existen
porque así lo exige la profesión al contador, ya que las debe seguir para servir mejor a la sociedad en general y a sus clientes en particular, para que así esté garantizada la confianza que el público ha depositado en él. También les voy a hablar de la NIA 265. Esta habla de la comunicación de deficiencias en el control interno a los encargados de gobierno corporativo y la administración. Esta norma presenta la responsabilidad del auditor de comunicar oportuna y apropiadamente a los encargados de gobierno corporativo y administración las deficiencias encontradas en el control interno durante el desarrollo de la auditoría de estados financieros. Para que ellos sigan las acciones pertinentes, esto el auditor debe tener en conocimiento claro del control interno de la entidad, para que al momento de evaluar los riesgos de presentaciones erróneas se apliquen los procedimientos de auditorías apropiados, ya que esto no significa que el auditor dará una opinión sobre la efectividad de control interno, sino que comunicará las deficiencias que presentan durante las etapas de auditoría. Además, el auditor debe informar las deficiencias al nivel apropiado de la administración, lo cual se encargue del manejo de control interno. Cuando existe deficiencia que ponga en duda la integridad y competencia de la administración. Además, el auditor debe dirigirse directamente a los encargados del manejo corporativo. Eso es todo, profe. Gracias. Muy bien, Sandra. ¿Quién más va a hablar? Sandra Ramírez, ¿no? Sandra Rodríguez. Rodríguez. Bueno, no ha hablado Clara Stephanie, no ha hablado Diana Carolina, no ha hablado Diana Alejandra Quiñones, no ha hablado Erika Vanessa, no ha hablado María Eugenia Caicedo, no ha hablado Lady Vanessa Torres y no ha hablado Eleiby Velasco. Eleiby Velasco, ¿va a hablar algo? Eleiby. Bueno, jóvenes, para ir concluyendo entonces, para dentro de 8 días, no quiero hacer parcial, quiero ser consecuente con como he hecho las clases. Entonces yo voy a subir a la plataforma en actividades donde ustedes van a sacar una conclusión. Sí, Eli, no le escucho, dime. Profe, quería hacer como una consulta. ¿Esta no era la última semana de clases o me equivoco? No, esta es la séptima, la otra semana es la octava. O sea, la octava semana es dentro de 8 días. Que para nosotros ya la séptima, porque tuvimos una que no vimos clases, ¿no? Pero igual ya el módulo lo leímos. Ya. Entonces, para dentro de 8 días, ahí en la séptima sesión va a haber un enlace donde va a decir parcial final. ¿Y de qué va a ser el parcial final? Una conclusión o un ensayo de lo que le dejó o el marco legal de la revisoría fiscal, ¿de acuerdo? Sí, profe. Como conclusión o ensayo de lo que le dejó el módulo
del marco legal. ¿Listo? Entonces no me voy a conectar. Yo lo pondré en horas de la tarde el próximo viernes y tienen hasta, pues lo pueden ir haciendo inclusive y lo suben y tienen hasta la medianoche para que lo suban a la plataforma, ¿de acuerdo? Bueno, profe. profe. Gracias. Ok, profe. Ok, entonces nos vemos dentro de 8 días, pero no nos vemos. Yo solamente dejo el link y ustedes suben ahí el trabajo o el ensayo, la conclusión que van a sacar sobre el módulo. Yo lo leeré y ahí sacará la otra nota. ¿Listo? Profe, disculpe, qué pena, no le entiendo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hay que hacer para la próxima semana, la próxima clase? La próxima clase, que es la séptima sesión, voy a colocar un trabajo final que va a ser la conclusión o un ensayo sobre todo lo que aprendió acerca del marco legal de la revisoría fiscal. ¿Ya? Como un ensayo, como una... No un resumen, como un ensayo, una conclusión, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, Gracias. no nos vamos a ver, yo solamente dejo ahí en línea en actividades y ustedes suben esa conclusión o ese ensayo, lo suben allí, yo lo leo y con base a eso le pongo la nota, ¿vale? Sí, señor. Bueno, entonces, de todas maneras, un placer haberlos conocido, muchachos de Tumaco, los de Cali. Vuelvo y repito, me parece un grupo acucioso, un grupo responsable. En las diapositivas que ustedes hicieron, presentaron sus exposiciones en el panel. Ahí se ve el amor y las ganas que le pusieron a su trabajo. Los quiero felicitar. Yo creo que ya son cuasi colegas. Ya están en la mayoría en el semestre, octavo, noveno. Décimo ya. Imagínate, décimo semestre. Bueno, Entonces ya profe, les puedo decir cuasi colegas. Entonces, nada. Esta es mi última materia. Van por el camino que es, muchachos. Espero, les deseo éxitos en su carrera y que sean felices. Dentro de 8 días no nos vemos, solamente les dejo el link para que suban el trabajo. Dígame. Profe, gracias. Qué pena. Yo como la clase pasada no alcancé a llegar a la clase, pero No envié se la preocupe, presentación al usted me lo grupo. mandó, creo. No se Sí, yo preocupe. la mandé al grupo. Tranquilo. Muchas gracias, profesor. Dale, muchas gracias, profe. Entonces, para terminar, entonces vamos a miramos cómo les pareció la dinámica de la clase, cómo les pareció, qué hay que mejorar, qué hay que hacer, dígame. Pero a mí me pareció excelente, la verdad. Se aprende más así, porque nos obliga a leer más, a leer, porque es que muchos no leemos. Y ampliamos más el conocimiento como tal. La verdad me pareció excelente la clase, muy buena, aprendí mucho. Muchas gracias por todo. Sí, Hay profesor. cosas repetitivas, pero se van quedando más, ¿no? Dígame, Sandra. Profe, yo sí quiero agradecer porque la clase me pareció excelente. Hacer diapositivas, pues al inicio yo tuve un inconveniente que lo presenté en Word, fui la única, porque pues no sabía cómo era el manejo, su metodología. Excelente, excelente porque pues uno aprende más a socializar y no es el profesor el que está ahí exponiendo las diapositivas y uno ahí como que sentado mirando la pantalla, mirando lo que el profe dice y a veces Dándole hasta sueño. se le agradece bastante. Ok, muy bien. Gracias. Sí, profesor. Su metodología fue muy excelente, me pareció, pues que pues nos dio usted la libertad de ser autónomos, de investigar y de tomar nuestras propias conclusiones, sacar nuestro propio conocimiento con nuestras propias palabras, a pesar de que pues hay mucho concepto nuevo para nosotros y todo esto, pero eso nos va ayudando a ir utilizando ya lenguaje pues de acuerdo a nuestra profesión. Entonces me pareció excelente, le agradezco mucho. A ustedes, muy bien. Bueno, no más, muchachos, entonces nos vemos
Nos vemos, no, dentro de 8 días juego, pues ya les dije, ¿no? Conclusión o ensayo sobre el módulo, qué aprendieron, qué les pareció interesante, y pues nada, con eso creo que saco la nota final. Que pasen una buena noche, nos vemos en una próxima oportunidad. Profe, qué pena. Yo, para avisarte lo de la compañera María Alejandra Quiñones, ella no se pudo conectar porque ya está trabajando en la registraduría y la pusieron como registrador auxiliar. Entonces, por eso no se pudo conectar y como ahorita hacemos las elecciones, están corriendo con eso. Ya creo que te va a estar con nuestro escrito, te va a llamar. Ah, ok, está muy bien. Bueno. Hasta luego, jóvenes. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que tengan una feliz noche. Ok, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Bendiciones. Hasta luego, profesor, compañeros. Buenas noches para todos. Bendiciones para todos. Chao, profe. Gracias. Chao.